¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de ofrecerles una serie documental que a muchos les cambiará su percepción de la adolescencia e incluso de la infancia. Solo en Canarias hay alrededor de 400.000 menores de 19 años y a la vista de los datos que verán a continuación están bajo un serio peligro que hemos normalizado como sociedad. Solo algunas cifras. Los niños y niñas se están encontrando con pornografía con tan solo 8 años. A los 12 el 50% ya la consume habitualmente y a partir de los 15 años este porcentaje se incrementa al 90%. Estamos hablando de imágenes violentas y misóginas con las que aprenden lo que creen que es la intimidad y el sexo. Esta noche veremos qué está pasando y cuáles son sus consecuencias y lo haremos con Generación Porno. Pero antes les vamos a presentar a las personas que analizarán el contenido de esta producción. Se trata de una serie documental producida por TV3 y TV3, a cuya emisión se ha sumado Televisión Canaria porque entendemos que se trata de una información de interés no solo para las madres y padres, sino para toda la sociedad. Hablaremos de cómo proteger la infancia con 4 personas expertas en el consumo y las consecuencias de la pornografía para nuestros menores. Nos acompañan en esta mesa, muy buenas noches, Lluís Ballester. Él es doctor en Sociología y en Filosofía, además diplomado en Trabajo Social y autor, entre otros estudios, de la nueva pornografía y relación sexual en jóvenes en las Islas Baleares. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También nos acompaña Esther Torrado, doctora en Sociología por la Universidad de La Laguna, además licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UPS y Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. Eres experta en trata, en prostitución, pornografía y en violencias contra la mujer, además de fundadora de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Y más, porque es miembro del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias y autora, entre otros estudios, de uno pionero aquí en Canarias sobre sexualidad y consumo de pornografía en jóvenes. Muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos conociendo a los expertos que nos acompañan esta noche. José Luis García Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches, participas en el documental y además participas esta noche en esta mesa de análisis con especialistas. Eres psicólogo clínico, sexólogo y experto en los efectos de la pornografía en la salud sexual infantil y juvenil y en su educación, además de autor de algunos libros como Tus hijos ven porno y codirector del curso de la Universidad Rey Juan Carlos, experta en prevención de los efectos de la pornografía en la salud afectivo-sexual. Muy bien. Begoña Vera Guanche, muy buenas noches. Buenas noches. Eres experta en violencias machistas y formadora, licenciada en Filosofía y doctoranda, además de responsable de sensibilización, formación e incidencia política del programa Daniela Oblatas. Entre otras acciones, se encarga de dar formación sexoafectiva a menores en centros educativos y también a profesionales de distintas áreas como pueden ser juristas, policías, docentes. Muy buenas noches a los 4. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de darle paso a esa primera parte del documental, me gustaría que nos dieran un titular, nos puedan resumir en 20 segundos por qué es tan importante que veamos Generación Porno. Lluís. No hay pornografía sin efectos y la mayoría de los efectos son especialmente negativos. Los conocemos bastante bien, afortunadamente ha habido investigación en todo el mundo en estos años y ya sabemos que hay que preocuparse. Esther. Pues bien, creo que la pornografía tiene que ser una cuestión de Estado. La pornografía en estos momentos es una escuela de violencia sexual y nos tenemos que poner manos a la obra todos y todas. José Luis, tu turno. Bueno, yo les diría a los papás y mamás de Canarias que tienen que tomar una decisión muy importante, es un dilema muy importante. Sus hijos o los educan ustedes o los educa el porno, ya no hay otra. En este momento, la pornografía violenta es el referente educativo más importante de la mayoría de los menores en España. Begoña. A nuestros hijos e hijas, a las nuevas generaciones, no les estamos fallándoles, no les damos herramientas para entender lo que ven, descodificar, entender lo que les está llegando a través de cualquier aparato tecnológico
y por lo tanto los estamos abandonando e incumpliendo uno de los mandatos de cuidado hacia ellos, ¿no? Entonces es inmediato que tengamos que hacer algo, un pacto de Estado urgente, urgente. Gracias a los cuatro por este primer análisis. Enseguida vamos a entrar en profundidad. Antes vamos a ver ese primer capítulo de Generación Porno y les advertimos que vamos a escuchar el testimonio de familias, de jóvenes y profesionales que, aunque corresponden a una realidad que debemos conocer, en muchos casos son de extrema dureza. Esta solo ha sido la primera parte de una serie documental en la que se abordarán las consecuencias y posibles soluciones a esta problemática. Enseguida lo vamos a analizar en nuestra mesa de debate con especialistas en esta materia. Lo vemos en unos minutos después de la publicidad. Muy buenas noches de nuevo. Vamos a comenzar ahora en análisis tras ver los primeros datos. Son testimonios muy duros. Y ustedes que han trabajado con cientos de menores, familias, ¿se corresponde con la realidad lo que acabamos de ver en este primer episodio? Begoña. Sí, se corresponde. Y además estábamos hablando antes que es curioso cuando tú vas a dar a un instituto, sobre todo los de 14, 15 años, que es cuando empiezas a trabajar con ellos. Antes yo no me atrevo porque creo que cada edad tiene que tener una hoja curricular concreta, ¿no? No puedes trabajar todos los temas a cualquier edad de igual forma. Pero se va correspondiendo, o sea, cuando levantan las manos, las preguntas que hacen, yo más o menos los porcentajes los ves, ¿no? Y son para mí casi iguales, lamentablemente, o sea, y asusta bastante ahí cuando ves la secuencia, cuando te cuentan las cosas que ven y que tú piensas que es porno hardcore, ¿no? Que es la dark web, que es la cosa oculta, lo más oculto. No, 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 o sea, les aparece a un clic, además sin quererlo, porque por ejemplo tú estás buscando ver una peli. O sea, algo naif, o sea, estamos hablando de cosas súper ingenuas, no que los chiquitos, y cuando hablo de chiquitos y chiquitas de muy tiernos, ¿no? Vayan a buscarlo, pero es que tú estás buscando una película, una serie que la quieres ver online gratis, así, porque esto es así, funciona así. Y de repente toca y te sale un banner, ¿no? En el banner pinchas porque te ves algo que te pareció, te llamó la atención y acabas con un clic. Acabas directamente en algo que no, según la edad que tengas, no vas a entender lo que estás viendo. Y lo que te puede generar es complejo. Y después ya hablaremos de todo lo que va pasando constantemente, dependiendo de las edades, el tiempo que estén. O sea que es bastante complejo, pero sí es más o menos lo que los estudios dicen de aquí. Exacto. Los compañeros. Internet que está al alcance de todos, de todas, muy fácil, por tanto es una realidad que vemos en ese documental que está en Canarias, que está en Baleares, Luis, y que te encontraste en ese estudio que realizaste, ¿no? Sí, bueno, nuestro primer estudio masivo es del 2018 y en el 2018 los datos ya coinciden mucho con lo que se ha mantenido en otros estudios internacionales y con estudios con muestras significativas en otras comunidades en el Estado. Se ha hecho diagnóstico en Galicia, se ha hecho en el País Vasco, se ha hecho en Cataluña, ahora se está empezando en Valencia y estamos acabando, por ejemplo, el de Portugal. Los datos son muy similares. Primeros recuerdos para un porcentaje importante a los 8 años, 9 años, y después niveles de consumo que son crecientes y los daños y los cambios que van saliendo. Los testimonios presentan diversas vivencias y diversas experiencias, pero al menos sabemos que hay 3 cambios muy importantes. Cambian las percepciones, cambia el lenguaje. ¿Cómo se habla de las mujeres en el porno? Putas, zorras. Bueno, pues ese lenguaje lo muestran bien, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Cambios en las actitudes,
por ejemplo, rechazando o abandonando la cultura de la protección, que era una cultura que habíamos ganado como humanidad, o rechazando tu propio cuerpo, porque al final el porno establece una jerarquía de cuerpos, se ve claramente quién tiene más éxito, quién tiene menos, junto con otros, ¿no? Por ejemplo, la promoción de la mujer sumisa. El único deseo que no se frustra nunca en el porno es el deseo masculino. Bueno, y eso ya influye. Y después cambios en la conducta, cómo van saliendo testimonios. Digamos, el caso extremo es la conducta adictiva o la conducta de consumo problemático, pero hay muchos cambios en conducta en las relaciones interpersonales más básicas, ¿no? En todos los estudios que hemos hecho, en el conjunto de España y en comunidades, estudios más locales, nos salen datos muy similares. Esto les está marcando ya su día a día, pero a largo plazo, su futuro, Esther. Bueno, el reportaje está centrado fundamentalmente en los adolescentes, sobre todo los chicos adolescentes, porque las mujeres consumen menos porno, pero eso no significa que esto no tenga un impacto en las mujeres, que lo está teniendo, ¿no? Lo está explicando el compañero Lluís. Pero también, aunque el reportaje está centrado en los adolescentes y jóvenes, hay que recordar que España es un gran consumidor de pornografía y hay que recordar que los datos del Ministerio del Interior nos están situando en un aumento progresivo de violencia sexual hacia las mujeres y que también estos jóvenes se harán adultos. Por tanto, yo creo que hay que darle una buena pensada, yo sigo insistiendo en cuestiones de tipo macro, de tipo sociopolítico, porque esto tiene unas dimensiones que van más allá de la propia adolescencia, de la propia familia, del propio contexto educativo. O sea, hay que tomar medidas ya, porque aunque todos los estudios, es verdad, nos están dando datos muy similares y ya tenemos estudios, o sea, hace unos años no teníamos observatorios de la realidad, pero ya tanto la gente que está formando en las instituciones educativas como las personas que nos dedicamos a investigar, podemos ya ofrecer datos verídicos para que se establezcan políticas públicas. Hay que proteger a los menores porque estos menores van a ser, desde mi punto de vista, algunos, no todos, potenciales agresores sexuales. Estamos hablando además de esa distorsión, potenciales violadores, maltratadores, psicológicamente, ¿cómo les influye esta distorsión de la realidad? Bueno, el porno es un modelo de comportamiento. Ofrece informaciones, ofrece valores, actitudes y comportamientos que nuestros menores emulan luego, a la menor oportunidad van a intentar de llevarlo a cabo. Yo me gustaría destacar un par de cositas, y es que todos los niños y todas las niñas necesitan conocer una serie de hechos sexuales. ¿Para qué? Para comprender su cuerpo, su desarrollo corporal, sentimientos, emociones, sensaciones, para que luego su futuro sexual y afectivo, que es muy importante en todas las personas, sea saludable. ¿Qué ocurre? Que esas preguntas que hacen los chicos y las chicas, sus papás y mamás y los profes no responden. Entonces, ¿qué ocurre? Que se van a buscarlo fuera, como ha ocurrido en todas las generaciones. Sigue ocurriendo ahora. Lo que pasa es que ahora el que da respuestas es Internet y el porno. De hecho, en este primer capítulo dice directamente Ushue, que tiene 17 años, que el manual de los adolescentes es el porno. Juan dice que se usa para tener una relación con la realidad, que es lo que más le puedes orientar es el porno. Ahí está. Efectivamente. Entonces, problema, ¿no? ¿Dónde buscar información? En la pornografía. Ya se ha dicho los datos, 6 años, 8 años, 12 años... La mayoría de la pornografía que ven nuestros menores es violencia. Hay un informe del gobierno francés que habla del 90% de nuestros chicos y chicas que ve ese tipo de pornografía y, como sabe el doctor Ballester, el 25% de nuestros menores ve entre 1.000 y 5.000 horas de ese tipo de porno. Por tanto, es un modelo de comportamiento que estamos ofreciendo. Hay un pasaje maravilloso que cuenta uno de los chicos, que cuenta su primera relación sexual. Y dice, yo cuando tuve mi primera relación sexual estaba esperando que la chica me hiciera una felación. Y como no se producía,
yo estaba asustado, pensaba que había hecho algo mal. Justamente eso es lo que está pasando, que trasladan lo que han visto y con lo que se excitan y masturban, porque por eso tiene tanto éxito el porno, porque excita y da placer, lo trasladan a la realidad. Y ante esto, Begoña, tú que vas a muchas charlas con jóvenes, ellos te transmiten esto, que es donde único pueden aprender en el porno. El 54% cree que sirve para aprender. No, es que no es que solo sea su pedagogía, sino que hay dos partes importantes de esto. Esto es lo que llamamos, nosotras que trabajamos mucho el sistema prostitucional, son tres partes de la misma, de lo mismo. O sea, están relacionadas a la prostitución 2.0, que es aquella en la que se accede a través de una pantalla y tienes detrás todo lo que las camgirls, pero aquí hablaríamos Sugar Daddy, OnlyFans, todo esto, que sería como dar el paso. ¿Dónde aprendes? En el porno, porque no tenemos educación afectivo-sexual o sexual-afectiva. Y después, cuando no podemos realizar con los iguales, que esto es una frase de la compañera Esther siempre, ¿no? Cuando con los iguales no puedes relacionarte de esa manera, tienes que acabar en un sitio en el que puedas permitírtelo y que socialmente está bien visto. Pero que el problema no es el problema son las prácticas, porque pensamos que, bueno, lo ven aquí y de este chico, muy bien, muy nice, también voy a decirlo, estaba esperando que me hiciese una felación y no pasaba. Mira, la primera práctica sexual ahora mismo es la penetración anal o el sexo oral, pero siempre de la chica, por supuesto, porque aquí esto es muy heteropatriarcal, heteronormativo y coital, porque aquí hay cosas que no aparecen, porque siempre están hablando del porno como algo ahí, pero es que el porno te elimina toda la parte de la sexualidad que te establece como un proceso de intimidad, como te establece con el contacto y que es lo que te hace que sea algo guay, te lo quita inmediatamente. Entonces, directamente, ellas te comentan mucho lo de la asfixia, te asfixian constantemente, y no es que te agarren un poquito, no sé qué, no, asfixia. Las arcadas, luego también tienes mucho lo de escupir en la cara, y mientras te llaman puta, eso te lo dicen, y ellos piensan, es que yo tuve un chico de 14 años en un colegio que me preguntó, y además, seriamente, o sea, yo le veía la cara, o sea, me lo estaba diciendo de verdad, oye, Begoña, ¿pero a usted no le gusta que las escupan en las caras mientras la llaman puta, y que las asfixien? Y digo, no, ¿cómo que no? Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Y ahí pasa al otro lado. Si a lo mejor es un chico que tiene valores y ha tenido el conflicto que entra inmediatamente, ahí entran en barrena porque dice, bueno, ¿y si pasa eso? Genial, eso significa que ha sido acompañado en el viaje. Que ha tenido un acompañamiento, porque a eso iba, Lluís, y es, pues, ¿quién está viviendo a espaldas de esta realidad? Porque alguien tiene que estar despistado. Estamos despistados todos y todas. Acabamos un estudio ahora con una muestra de padres y madres de 9 comunidades autónomas y el 20% es el límite, hay variaciones por comunidades, de reconocimiento de que tus hijos adolescentes consumen pornografía. Claro, puede haber una parte de ocultación, pero hay una parte innegable de ignorancia, de no darse cuenta, ¿no? O negación. De no saberlo o de no querer saberlo, ¿no? No solo de ocultar lo que hacen tus hijos o lo que tú sabes que pueden estar haciendo. Padres y madres, en el sistema educativo, lo hemos comentado antes, si la industria pornográfica es la que responde a la curiosidad sexual, es que tanto las familias como el sistema educativo como sociedad estamos fallando. Es decir, hemos fallado siempre, ¿vale? Pero ahora contra un producto que es muy poderoso, porque los vídeos a través de Internet llegan con muchísima fuerza, con una fuerza como para modelar conducta y llegar a la realidad de la vida de estos chicos y chicas. Chicos y chicas, porque modela más la conducta de los chicos, pero también de las chicas. Esther, ¿estás de acuerdo? ¿Hay algún elemento más que quieres incorporar a este fallo generalizado? Por lo que parece? Sí, yo lo que estoy viendo, vamos, y lo que hemos investigado y bueno, y lo vimos aquí en Canarias con nuestro estudio, es que efectivamente lo que comenta el compañero, los padres y madres les viene un poco grande el tema o sencillamente no quieren afrontarlo, porque también en el estudio que realizamos, en esos grupos de discusión, pues había padres y madres que sabían lo que estaba empezando a ocurrir,
carecían de recursos para abordarlo, que a lo mejor nos tenemos que plantear que una de las acciones que hay que hacer es volver a la escuela de padres y madres. Sí. Otra de las acciones que a lo mejor tenemos que plantear es verdaderamente como ha dicho la compañera Begoña, una educación afectivo-sexual que esté insertada en todo el sistema educativo y no permitir que cualquiera dé educación afectivo-sexual, porque cualquiera no da educación afectivo-sexual, lo ha dicho el compañero José Luis como experto en sexualidad, es decir, tienes que tener una formación integral. Estamos poniendo en manos de gente muy joven bueno, pues informaciones que adquieren en Internet, pero también informaciones que están penetrando en el sistema educativo. Si vamos a dar una formación afectivo-sexual, tenemos que incorporar esto, tenemos que incorporar cómo los jóvenes se están encontrando con el porno sin buscarlo, qué tipo de porno están viendo, que les está permitiendo erotizar la violencia y romper ese vínculo empático con las mujeres, porque claro, cuando tú pisas a una mujer, la escupes, la degradas y la insultas, es porque la ves una cosa, la estás cosificando, no la ves un ser humano, no la ves una igual. Entonces, bueno, pues nos tenemos que hacer muchas preguntas, hacer mucho trabajo, las investigaciones ya las tenemos ahí, ahora falta también, y insisto, yo he venido aquí a hablar de mi libro, e insisto, los poderes públicos tienen que atender a esas investigaciones que ya están encima de la mesa y establecer políticas públicas para proteger a algo que desde mi punto de vista debería ser patrimonio de la humanidad, que es el futuro de nuestra especie, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Estás hablando de la violencia, lo comentaba también Begoña, ¿no? Que incluso te llegan a decir que eso te tiene que gustar, ¿no? Cosas de violencia extrema. Y yo no sé si también, José Luis, te encuentras con eso. ¿Cómo reaccionan los jóvenes cuando ustedes van a hacerles la charla y le dicen, no, que eso no les gusta a las mujeres o que eso no les gusta, claro, eso claro. no es una realidad? Es complicado, ¿no? ¿Cómo reaccionan ellos cuando ustedes les dicen que no? Se quedan un poco que no se lo creen, porque pero es para que ellos es un manual, ¿no? Pero es que son muchas horas viendo ese tipo de imágenes, excitándose y masturbándose con ellas. El placer sexual tiene aquí un poder enorme de reforzar ese comportamiento. El porno transmite una serie de mensajes perversos increíbles, ¿no? Por ejemplo, que es muy fácil ligar con una mujer. Yo, de todos los vídeos porno que he visto, ninguno, el hombre no acaba eyaculando fuera o dentro de la mujer. Mensaje para los chavales, es muy fácil ligar. Todas las chicas lo están deseando. Segundo, a las chicas les gusta que las maltraten, que las humillen. Les encanta. Y si al principio están un poquito remisas, le das 2 tortas, la insultas y al final acaban comportándose como unas lobas sexuales. Es decir, hemos erotizado la violencia para que ejercerla como el balón excita y para que sentirla también excita. El tercer elemento es perverso. Todas las conductas sexuales son normales. Sí. Y no puede ser. Y, desde luego, el condón. El condón es un tema apasionante. Sí. En España ha aumentado algunas infecciones sexuales un 243%. ¿Por qué? Porque los chavales no usan condones. ¿Y por qué no usan condones? Porque en el porno no existen los condones. Y además nos dicen, engañan, ¿no? En nos dicen que lo hay que visto. hacerlo a pelo y entonces los chavales siguen su pauta. Hemos visto, vamos, en TikToker, muchas situaciones, jóvenes que nos lo cuentan, que se lo han contado ustedes como expertos. No solo es que el condón, pues si lo he visto no me acuerdo, no sé ni cómo es, no le hago ni caso, sino que encima sabemos de muchas denuncias porque el chico hace que se va a poner el condón, pero luego lo niega o convence a la chica para que no se lo ponga, porque dice que así, si no, pues no tiene el mismo deseo. Y con esto lo mismo, Begoña, con lo mismo de convencerlas en ese sentido, el tema del consentimiento. Ella me está diciendo que no, pero le doy la vuelta y llega un momento en el que me va a decir que sí. Las investigaciones que tenemos aquí, que se realizan, ya nos hablan del sesgo de género. O sea, no es lo mismo ser un chico o una chica cuando se acercan al porno y para que lo ven, porque eso hay que repetirlo constantemente. O sea, los chicos lo ven por todo esto de la satisfacción pronta y urgente. Pasa todo lo de que podemos hablar de la hormona, con las dopaminas, todo lo que va pasando, satisfacción sexual, todo. Pero las chicas también ven porno
además bastante presionadas para saber lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el comportamiento exacto? ¿Qué modelo? Además, ahí entraríamos todo lo que hablaba antes Luis, de las violencias estéticas, todas las presiones que tienen que vivir para... Son muchísimas cosas. Es que es tan peligroso y tan complejo que si no lo entendemos y lo abarcamos desde muchos lugares vamos a tener problemas. Pero uno de los principales que tenemos que entender es que ya hay estudios y ya trabajamos en la mesa y ya cuando el fiscal general del Estado avisa y diciendo, oigan, cuidado, que las violencias sexuales están aumentando entre los menores y que parece que vienen de Marte de repente, ¿no? Porque tú esto lo demuestras una y otra vez diciéndoles, ya hay una correlación entre el consumo, qué tipo de imágenes, qué están aprendiendo, qué es lo que no les estamos dando y las violencias sexuales, que si no estamos entendiendo todo esto, o sea, es que tenemos problemas ya grandes, pero es que los vamos a tener mucho peores. Claro. Y cuando entramos con lo de, dices que no hay condones, pero ¿condones? ¿Condones? O sea, pero si es que no hay ni deseo. O sea, no sabemos cómo aparecen las personas en un vídeo de 2 minutos, porque claro, es que, a ver, si aquí está viendo los espectadores, pensemos que ahora nos está viendo la media pues, de nuestras edades, y siguen pensando que están viendo las películas del canal que ponían por la noche de los viernes, olvídense. La media son vídeos de 2 a 3, 2 minutos y medio. Vídeos muy cortos que se pueden compartir. Vídeos que la mayoría son de violaciones. Que las categorías que más visualizadas son incesto. Incesto, violar a mi hermana o a las madres o a las madrastras o demás. Que son vídeos que se graban entre ellos. En el instituto, en los baños del instituto. Que a lo mejor fueron al baño y están haciendo... O sea, cosas que, de verdad, o vamos a empezar a mirar de frente todo lo que hay aquí, el tortazo con la realidad que nos estamos dando, y los datos irán tan en aumento que no vamos a poder acotarlos de ninguna forma. ¿Qué hacemos? ¿Ampliamos los reformatorios o hablamos de reformatorios, no de centros de menores? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos puertas abiertas porque van a estar entrando y saliendo? Porque estamos poniendo leyes que no van relacionadas. Claro, cuando tú, por ejemplo, construyes una ley en este Estado, hablando del sí, solo sí, y hablas solo del consentimiento, y no explicas que hay una cosa que se llama el deseo, pues vas a tener un problema. Porque, por ejemplo, en el porno, ellos dirán, bueno, pues las actrices y los actores porno firman un consentimiento, pero ¿dónde está el deseo? Entonces, todo eso no nos lo enseñan. Entonces, tenemos una visión bastante sesgada de la realidad y se la seguimos dando más sesgada. O sea, que esto se aborda de forma integral, con todo lo que estamos trabajando, con todo lo que los expertos y expertas nos están enseñando constantemente en las investigaciones, y mirar a nuestros hijos e hijas a la cara ya de una vez. ¿Llega tarde este debate o todavía tenemos opciones? Como dice Begoña, de si hacemos caso real ya se puede hacer algo. Llega tarde porque los datos nos están mostrando que hemos llegado muy tarde. Muchos de los efectos ya los tenemos en un nivel pues muy preocupante, ¿no? Begoña hablaba del informe de la memoria de la Fiscalía del Estado, que habla de los incrementos, pero nadie se ha fijado, por ejemplo, que hay un incremento en la producción de lo que dice el Código Penal, pornografía infantil. El año pasado, la memoria del 2023, es con datos del 2022, habla de 831 delitos por producir pornografía con menores de edad. Esta industria compra cualquier cosa. Por lo tanto, estimula a que la gente manipule a menores para producir estos vídeos de diversas maneras. Pero yo quiero reintroducir un tema que me ha parecido muy importante, que ha salido antes, que es la vivencia que tienen a cuenta de lo que ellos van explicando, ellos y ellas, ¿no? Pero la vivencia que tienen de la sexualidad. Una de las cosas que a mí me ha resultado más difícil de explicar es cómo el porno empobrece la sexualidad. Y la humanidad. Y la humanidad. Empobrece la humanidad, pero empobrece la sexualidad, y eso es muy difícil que lo entiendan, porque efectivamente es un estimulador muy bien pensado para que muy rápidamente haya activaciones sexuales, pero eso es al inicio, porque como muchas otras actividades humanas genera una cierta dependencia. Esa dependencia empobrece la sexualidad de los chicos, que están muy pendientes. Por ejemplo, hemos podido ver cómo hay chavales que ven 2, 3, 4 horas y no llegan a ningún clímax ni a nada. Es decir, sencillamente han estado viendo a ver si algo les excita más, porque ya se están aburriendo con
con el propio porno, o la desaparición del contexto de la seducción, como decíais. La seducción, te dicen, eso es una ñoñería, eso no forma parte de la sexualidad, o el contexto de intimidad en la relación. ¿Es necesario siempre penetrar? No, y probablemente en muchas de las primeras experiencias que tendrán adolescentes y que tendremos todos, ¿no? Que tenemos todos y todas, pues igual no habrá necesariamente una penetración. Y todo eso desaparece. Claro, y eso va en el paquete. No solo hay un estímulo de la actividad más agresiva o de la agresividad sexual con extremos, sino también un empobrecimiento de la sexualidad que no podemos negar. Son muchos los peligros a los que nos enfrentamos con la pornografía, a los que se enfrenta la juventud con ella. Vamos a hacer ahora una pausa y enseguida, en unos minutos, volvemos para seguir desgranando esta dura realidad. Seguimos con la mesa de especialistas en pornografía. Estamos haciendo ese análisis del primer capítulo de Generación Porno y hemos visto cómo en ese primer capítulo las madres, los padres que aparecen, pues en algunos momentos se escandalizan por lo que escuchan, con lo que están hablando con sus hijos. En otros momentos pues se frustran porque no saben cómo enfrentarse a lo que sus hijos necesitan. ¿Realmente son conscientes las madres y los padres de la realidad en la que viven sus hijos? Hombre, si fueran conscientes les obligaría a intervenir. Entonces eso a algunos les echa para atrás. La argumentación que nos suelen dar, y con razón, es que a ellos tampoco nadie les formó, que no saben cómo hacerlo, y el miedo que tienen de si les informan van a despertar el monstruo sexual y sus hijos van a comportarse como unos obsesos, ¿no? Yo creo que deberían un poco reflexionar y pensar en el futuro sexual y afectivo de sus hijos, que está en juego. Estamos jugándonos el futuro de toda una generación. Yo hablo de niños pornográficos, es decir, niños y niñas que son... Aunque las niñas ven menos porno, se van a comer luego el marrón de que los chicos vean porno, porque van a caer en brazos enamoradas de un chico que ha visto mucho porno y que le va a imponer su modelo, el que les cita a él y con el que se masturba, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo, papás y mamás, por ponernos en nuestro lugar. Yo les pregunto, doy talleres para padres vergonzosos y les digo, acordaros de cuando vosotros teníais su edad. ¿Qué te hubiera gustado a ti que te hubieran dicho? ¿Con quién te hubiera gustado informarte? ¿Qué tal te ha ido tu vida sexual? Pero hay un poco de negacionismo a veces porque nos da miedo a enfrentarnos a lo que no nos gusta y escuchamos testimonios de madres y padres que dicen, no, pero mi hijo no ve eso y además a mi hijo no le va a pasar nada por ver algo de eso. Donde haya un smartphone hay porno. Punto. Yo la cara de Gonzalo, no la que, vamos a ver, el protagonista del documental, que, o sea, porque claro, que el hombre mirando a sus hijas, ¿no? Como diciendo, ¿qué me está contando, no? Ubíquese, porque el resto eran, que lo hablábamos antes, el resto son madres. O sea, padres aparecen pocos en el documental, cosa, bueno, que también es mostrando la realidad. Sí. O sea, las madres... Las charlas van las madres. Las amipas y demás son las madres, ¿no? O sea, que van pocos padres, que no debería ser así. O sea, no lo estoy diciendo como algo... Estoy constatando un dato, no debería ser así. Deberían estar los padres y las madres preocupados, todo el mundo, por lo que pasa. Claro, que estamos hablando de algo que no queremos ver. ¿Quién quiere ver a nuestros niños y niñas en esa dimensión? Cuando todavía estás intentando que ser padre y madre, que no es nada fácil. O sea, que tú no quieres verte en ese lugar en el que tener, pero vas a tener que hacerlo. Porque es una parte fundamental y constitutiva de ser padre y madre, acompañar en el viaje y el viaje va a ser duro, porque este viaje globalizado en el que van a ver, en el que están permeables a todas, porque cuidado, esto no es así, algo que aparezca porque sí, aquí hay una industria
eso es el neoliberalismo puro y duro, que te va y el patriarcado que vuelve a volver otra vez al lugar donde te corresponde, sobre todo a las mujeres. O sea, tanta liberación sexual, tanto porno, tal, no se paran a pensar los chicos y las chicas de que, oye, aquí tampoco es deseo sexual, los órganos de las tías no importan, se fingen o no sé qué, no sé cuánto, es algo que no es importante, las partes... nuestras vulvas y vaginas desaparecen, se convierten en algo infantilizado, hipersexualizada, cosificación, todo esto. O sea, que volvemos a hacer como en el medievo. Pero somos súper modernos, ¿eh? Y nosotros íbamos a... Entonces, las chicas y chicos, sobre todo las chicas ahora adolescentes, lo viven como algo súper guay, súper empoderadas sexuales. Porque eso es lo que te vende la industria. Empodérate sexualmente, venga, haz lo que quieras, sé libre, tú puedes lo que quieras. Chica, no, estás repitiendo lo más antiguo del mundo. Vas a ser de estrellita de mar para el disfrute de otro. ¿Cómo darle la vuelta allí? Nosotros siempre decimos que el porno vende transgresión y en realidad promociona sumisión. Sí. Claro. Y, aunque aparezca gente muy activa, es igual, pero promociona sumisión especialmente en quienes no tienen el dominio en la relación. El dominio siempre lo tiene un hombre, al margen de orientaciones sexuales. Entonces, ¿cómo darle la vuelta? Muchos padres tienen miedo porque creen que tienen que dar una conferencia. Y siempre insistimos, no es dar una conferencia ni un ciclo de charlas, la del bullying, la de las drogas, la del suicidio y también la del porno. No va de eso, va de hacer preguntas. La mayoría de las veces va de construir una comunicación de confianza con tus hijos. Pero, como decía José Luis antes, ¿tú quieres que el porno llegue primero o que llegues tú primero, que lleguéis vosotras y vosotros primero a hablar, a crear un espacio de confianza, crear un espacio de confianza? Los estudios están diciendo que con consumidores regulares de pornografía, la mejor estrategia es la de las familias que generan comunicación de confianza y una negociación basada en las preguntas, en la respuesta, pero para eso hay que formarse. Entonces, por lo menos para hacer preguntas y para, en algún momento, nosotros hablamos del modelo de lluvia fina, de cada vez que haya ocasión, hablemos. Entonces, ¿es una buena ocasión? ¿Ha salido esto? ¿Va a salir en todos vuestros medios? ¿Está saliendo en la televisión? Bueno, pues hablar, hacer preguntas. ¿Hay una edad concreta para empezar a hablar de sexo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestras hijas? ¿Se puede hablar de sexo según la edad que tenga pues cada joven, cada niño? ¿O hay ¿De una edad sexo o de sexualidad? De sexualidad. Claro. Ahí está la puntilla, ¿no? Porque yo creo que de sexualidad podemos empezar a hablar desde la infancia, ¿no? Desde la infancia. Sexo es otra cosa, ¿no? Y bueno, lo que menos hay, desde mi punto de vista, en el porno es educación para la sexualidad, antes lo ha dicho la compañera Begoña, para el afecto, ¿verdad? Para el disfrute. Yo lo que creo es que, por no dar un mensaje tampoco tan tremendista, ¿no? Yo creo que hay posibilidades de darle la vuelta a esto, a pesar de que no hemos abordado en este momento que estamos ante una industria global, multinacional, que lo que está haciendo es globalizar la violencia sexual. Es decir, que un pibe de Japón puede estar viendo las mismas prácticas violentas que un pibe de aquí de las canteras. Entonces se va digamos, a globalizar la violencia. Pero yo creo que estamos en un momento en el que podemos darle la vuelta. ¿Y en qué sentido? Ya lo ha comentado el compañero, ya simplemente con que podamos hablar, parlemos, ¿no? Con que podamos hablar del tema, con que se sitúe en el debate público, a mí ya me parece que es un logro para los investigadores e investigadoras, para los profesionales que están remangándose y yendo a los centros a dar una formación afectivo-sexual digna dentro de un contexto indigno, porque no se ha incorporado en lo que es la educación formal. Pero yo creo sinceramente que estemos aquí hoy, que ya una televisión pública esté abordando este tema, como otras televisiones públicas, me parece que ya se está, digamos,
aportando un granito de arena. Pues claro que hay que hablar de sexualidad con nuestros niños y niñas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de sexualidad? Bueno, pues para que no sean nativos del porno. ¿Y cómo lo diferenciamos, Esther? Porque acabamos de hacer el matiz entre sexualidad y sexo. ¿Y cómo diferencian los padres y madres, y tíos y tías, toda la familia que nos esté viendo en casa, qué es hablarle de sexo y qué sexualidad? No, un ejemplo de lo que podamos hablar de sexualidad concreta, pero está para dar una herramienta concreta. Está muy claro. Vamos a ver, la iniciación sexual de muchos de nosotros y nosotras comenzó con la exploración personal y la exploración de la otredad, del otro o de la otra, ¿vale? En estos momentos, lo dice en el capítulo muchos de los niños y niñas su primera excitación sexual la han obtenido viendo imágenes de porno violento. Vale, entonces es muy difícil que tú tengas una sexualidad sana, afectiva, placentera, cuando tu disfrute sexual, tu primer orgasmo lo obtienes viendo una imagen de extrema violencia, como puede ser una violación grupal, un bucaque, etcétera, etcétera. Como sexólogo, José Luis. Claro. Tenemos que hacer la competencia al porno antes de que nuestros hijos vean el porno. Y tenemos que ofrecer una visión de la sexualidad positiva. La dimensión sexual es una dimensión positiva que tiene que ver con el afecto, con el deseo, claro, con el placer, con la pasión. El autoconocimiento. Siempre que se haga de mutuo acuerdo. Esa sería la línea roja que no hay que traspasar. Una persona con la cual yo empatizo, que tengo compasión, que deseo, no puedo agredirla, es imposible. Entonces, el porno nos ofrece otra visión radicalmente diferente. Es una tabla de gimnasia sexual, fisiológica, raquítica, encaminada a que el hombre eyacule en la mujer. Y punto, se acabó todo. Con violencia y con escupitajos y con asfixias. Pero yo creo que tenemos que darle otra visión más positiva, más humanista de la sexualidad. Estamos a tiempo. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me parece curioso, para que entienda la gente a lo mejor, que a veces los espectadores hablamos entre nosotros y nosotras y no nos damos cuenta que hay gente que no tiene claro, para alguien que no sepa por y ejemplo, no tenga claro, un ejemplo cuando tú concreto. tienes un niño o una niña, tiene 1 año, 2 años, y por ejemplo está en la bañera y de repente pues le pasa algo aquí, esto que, bueno, tú vas a tener que acompañar a tu hijo o tu hija y explicarle, oye, pues mira, esto es para ti, esto es parte de tu intimidad, te lo puedes tocar. Es que no solo lo protege, es conocer tu propio cuerpo. Hay otro tema que no llegamos, que se va a dar el dato, que hablaremos el dato más adelante o que podemos hablarlo, que tiene que ver con toda la protección de los menores y los abusos sexuales en la infancia, que tampoco lo tocamos y parece que tangencialmente, porque parece que solo pasa entre menores, pero es que también sabemos el melón que tenemos aquí dentro de la familia. Pero si tú enseñas a esos niños y a esas niñas cuáles son sus límites del cuerpo, el autocuidado, qué pasa con esto, cuáles son las reacciones, las emociones, cuando te pasa esto, toda esa parte es la sexualidad. Y eso se lo puede ir construyéndolo desde que son muy chiquitos y muy chiquitas. Y el sexo tiene que ver ya después con otras fases igual de importantes, igual de interesantes, que tenemos que saber encajar. Cada época, cada edad tiene su fase. Y seguro que sabemos, nos hemos encontrado con preguntas, con situaciones en las que ya no podemos seguir diciendo aquello de no te toques, está mal, no sé qué, no sé cuánto, no me preguntes, porque van a buscar las respuestas y las respuestas se las van a dar una industria que lo que quiere es convertirlos en negocio. Están detrás de ellos. Y no, claro, y no son sujetos de consumo, son sujetos y objetos de consumo, que es lo que no se dan cuenta. Y además todo en ese ambiente que estamos hablando, que al menos el 88% de las películas pornográficas tienen violencia extrema, como los ejemplos que hemos visto solo en este primer capítulo, que digo yo, que les permitimos ver este tipo de cosas o hacemos la vista gorda en este tipo de imágenes, pero cuando en las noticias ponemos imágenes de guerra o hay una película de guerra, les prohibimos directamente que vean eso porque es violencia. Entonces... ¿No? Cuando la imagen está de los niños, cuando por ejemplo, claro, Luis, lo de niños pequeños están viendo, niños y niñas están viendo una película y se besan y se tapan, pero después la acaba con un hacha, viene y se lo carga y se quedan así mirando. Entonces, y tú te quedas mirando diciendo, a ver, que haya afecto, que haya un abrazo o que se den un beso, te tapas los ojos y que veas matar a alguien o no sé cuánto, o sea,
¿Qué está pasando? Cuando te pasa eso, es en el momento que tú tienes que hacer así, oye, hay algo que no estoy trabajando, ¿no? Pero pues lo mismo con la sexualidad. O sea, que hay videojuegos ahora mismo en que es matar y violar el premio del videojuego online. O sea, matar y violar. Y si es preñada, si no sé cuánto. O sea, ¿ustedes qué creen que pasa en la cabeza cuando nuestros chicos y chicas están jugando un juego en línea y hacen esto? Luis, con esa misma idea, ¿cómo se enfrentan los padres, madres, familiares a eso, a permitir cierta violencia y acotar la otra? Violencia, has dado un dato antes y es cierto que hay maneras de pensar la violencia muy diversas. Nosotros creemos que el 100% es violento. Entre otras cosas por el lenguaje que se utiliza, es decir, que lo prueben de mirar, estamos acabando una investigación justo y tenemos ya un catálogo de unas 11.000 filmaciones con el muro del día de las 11 principales compañías mundiales y con la Universidad de las Islas Baleares, y vamos a mostrar cómo lo podemos analizar. Es violento todo, porque el lenguaje ya lo es, pero las mujeres normalmente son mujeres sumisas, eso también es violento. Si quieren violencia, a veces se llama simbólica, es violencia. Y después violencia abierta, que es, como decís, muy importante. Padres y madres pueden hacer cosas, sí, primero formar un criterio y saber qué dice el conocimiento científico y qué dice también la experiencia de los profesionales que han estado trabajando y que han ofrecido buenos resultados. Es lo que llamamos la práctica basada en la evidencia. Bueno, donde haya evidencia, yo creo que deberían preguntar, ¿cómo se sabe que es bueno este programa que nos estáis recomendando? Bueno, pues que se aporte investigación sobre ese programa. Pero aparte, también les decimos, podéis modelar, por ejemplo, conducta sexual muy satisfactoria y que además moderará a la baja el consumo de pornografía, sencillamente mostrando cariño, mostrando respeto por la otra persona, utilizando bien el lenguaje, etcétera, etcétera. Eso es tan fácil de hacer como lo que comentabais antes, de ponerle nombre a las partes de nuestro cuerpo, de reconocerlo, de aceptar el cuerpo que tenemos. Los padres y las madres somos los primeros que vamos a formar esa aceptación de tu propio cuerpo. Si eres más bajito, más alto, más gordito, más lo que sea, tu cuerpo tiene que poder ser aceptado. Nosotros te lo vamos a ir diciendo en el lenguaje, en cómo te hablamos, en cómo te acogemos. Creo que todo eso debería tenerse cada vez más claro. Grupos de padres y madres hablando y asesorándose van a poder hacer ese cambio no con facilidad, pero sí con el tiempo, con un poco de tiempo. Si se preocupan por el tema, si no lo ignoran. Enseguida vamos a ahondar en más temas, en los mismos temas que tenemos sobre la mesa. Ahora les invito a que veamos la segunda parte, el siguiente capítulo de Generación Porno, para seguir ahondando en cómo se blanquea y cómo se normalizan estos contenidos de muchas formas, también a través de la música. Aunque la mate, ella no tira la toalla, o cómo te gusta el maltrato en la cama. Esos son solo 2 fragmentos de canciones que se escucha en este documental y que además escucha la juventud. Aquí seguimos con esta mesa de análisis de Generación Porno. Acabamos de ver ese segundo capítulo. Esther Torrado, primera pregunta, ¿está la pornografía de moda? ¿Es una moda para la juventud? Yo creo que la industria, como una industria global que es, está extendiendo sus garras, ¿no?, para aumentar el consumo, y en la manera que aumenta el consumo pues se convierte en una adicción, es decir, se extiende. Ya sabemos que la juventud, en la etapa en la que están, ¿no?, cuando el grupo de iguales influye mucho, y bueno, pues hay una industria que está ahí fomentando el consumo, pero no solamente a través de las plataformas pornográficas, sino a través de los productos culturales, la música, el arte. Bueno, estamos viendo en la televisión, en horarios de máxima audiencia, programas donde la imagen de las mujeres está cosificada, hipersexualizada, como en el porno, y las relaciones son absolutamente sexistas entre hombres y mujeres, y son los programas que más ven los pibes, ¿no?
¿La pornografía está por todas partes? ¿Nos persigue de alguna manera? Bueno, es un negocio redondo porque trabaja con el deseo sexual. Yo suelo compararlo con el alcohol, el tabaco, las drogas. El comportamiento de una persona adicta al porno es muy similar al resto de las adicciones, ¿no? Entonces, la pornografía trabaja con el deseo sexual, con el placer sexual. Y eso es una motivación de la conducta humana muy poderosa desde hace millones de años. Y por eso tiene tanto éxito la pornografía, porque va directamente a nuestro cerebro más antiguo y provoca de forma inmediata una respuesta dopamínica, que es un neurotransmisor que tiene que ver con el placer y con el bienestar. Y eso engancha, eso produce placer. Y los humanos no somos, además es gratis, y por tanto queremos más y cada vez queremos más. Por lo tanto, lo tiene muy fácil. Y es muy difícil regularlo y controlar. Ningún país lo ha conseguido. Es adictiva. ¿Y cómo se genera esa dependencia? ¿Cómo se genera? Te lo acabo de explicar. Es un mecanismo similar al alcohol, al tabaco o a las drogas. Hay un estímulo que te llega, que te produce placer y tú, lógicamente, quieres más. Esto es tan elemental como aquel experimento de la ratita que apretaba una tecla con decirmento operante que hicimos los psicólogos y que recibía un premio, con lo cual la ratita enseguida quiere más. Incluso aunque le pongamos el aprendizaje intermitente, es decir, cada 5 toques te doy premio, la ratita cada vez va a estar más adicta. Entonces, es muy adictiva y, desde luego, difícil de desenganchar. También esto es cierto, es una enfermedad como el alcoholismo, como otro tipo de adicción, pero es muy fácil entrar y luego es más complicado salir. Y además, Begoña, hemos escuchado, hemos visto cómo los propios jóvenes presumen de mientras más porno veo, pues soy mejor, soy más guay. Sí, pero no el porno asociado a los productos culturales que hablaba Orestes. Porque claro, aquí cuando estamos viendo, no es que estemos hablando de que solo el porno sea un espacio a través de Internet y ya está, en un espacio concreto, en unos lugares concretos, contenido. No, está la cultura pornificada, que es lo que no estamos entendiendo. Entonces, ahora mismo, explícame la diferencia. Expliquémonos aquí nosotros ahora mismo, ¿cuál es la diferencia entre un vídeo musical de una estrella del reggaetón y un vídeo reggaetón o trap o hip hop? Porque a mí, por ejemplo, ver los premios, los últimos premios en TV y ver las performances de las cantantes de mayor éxito, o sea, lo de Karol G haciendo lo que está diciendo, cómo lo está diciendo, me pones un vídeo en Pornhub y yo no veo la... que yo creo que además lo que hacen es seguir el guión de lo que se estaba pasando de uno al otro. Pero aquí estamos hablando de la hipersexualización de las niñas a edades muy tempranas. Pero bueno, no solo aquí de las familias y de los niños y de las niñas. Bueno, pues lo siento mucho, pero aquí en Canarias tuvimos que vivir y pasar el mal trago, no solo como feminista, sino como madre y demás, y como mujer, de hablar de unas jornadas de perreo feminista, pagada con dinero público. Entonces, claro, tú te planteas cosas, digo, mira, esta gente que ve, pero igual que esto, cuando hablábamos antes de que de repente escuchamos un juez, al juez de la manada, que en vez de ver una violación grupal, veía un jolgorio. Claro, si tú ves porno y miras eso de repente, como no, yo no veo una violación, que hablaríamos de todo lo que esto va modificando en tu conducta y en lo que es la cultura audiovisual, que la tenemos todos y todas, que vamos aprendiendo y se va modificando. Entonces, todos estos componentes culturales, ya lo pop no, lo cultural, lo global, que nos va modificando a cualquiera, chico, chica, de cualquier, nos va modificando a nosotros como adultos, que nos convertimos hasta más permeables y permisivos en ciertas cosas, porque claro, no vamos a quedar atrás, que le pasa a muchos de los padres que aparecen en este documental. A veces como que se ríen porque están un poco nerviosos y nerviosas porque no saben qué decir o porque tampoco quieren ser, no los guays, porque son padres guays además preocupados. Y yo no quiero pasar al otro lado, al prohibicionista, al mal, no sé cuánto. Estamos tan confundidos en todas estas cosas, pero todo esto está orquestadísimo, ¿eh? Total. Orquestadísimo. No pensemos que es un rollo así que de repente por nacimiento espontáneo, ¿no? Esto está orquestado, hay unos intereses y aquí hay gente que gana mucha pasta. Acaba de apuntar Begoña de nuevo a ese contexto hipersexualizado, que esto además no es nuevo, aunque en este documental nos hablan de que es una nueva generación, que es víctima de su época, pero ¿qué ha cambiado? Eso, ese consumo global hace que la juventud de hoy, manteniendo
esos roles de género establecidos para ellos como competidores, para ellas, en busca de ese amor romántico, se mantienen? ¿Pero qué conductas? ¿Qué es lo que cambia? Cambia la tecnología, es la que produce ese cambio y permite que grandes organizaciones capitalistas, porque se necesitan inversiones importantes, a partir del 2008, con las tecnologías de cuarta generación, descubran que pueden hacernos llegar cualquier producto basado en imágenes a través de los móviles, de la cultura de pantallas. Esa cultura, no solo el porno, sino muchas otras cosas, tienen una gran capacidad adictiva porque no hay que hacer ningún esfuerzo. Prácticamente todo es un consumo pasivo, pero además te invitan a poder intervenir. Claro, ese es el poder con el que se ha reorganizado la industria cultural en el mundo. ¿Y a quiénes está captando? Sobre todo quiere captar a los jóvenes, a los adolescentes. Hay ingenieros que han salido de esta industria y nos explican que, por ejemplo, cuando hacen un memorándum, uno de los ingenieros explicando que está identificando lo que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, que es un mecanismo de adicción. Me estoy dando cuenta que hay chavales de 12 y 13 años que no pueden desengancharse porque están buscando vídeos a ver si les excitan más, otros y otros y otros. Entonces pasan muchas horas. Cuando explica eso a sus responsables en la industria, le dicen, no, lo estamos haciendo bien. Si eso está pasando es que lo estamos haciendo bien, porque hay que captarlos siendo adolescentes. Es que incluso hablamos de que los niños con 8 años ya se encuentran con esa pornografía. Se encuentran con el porno porque esta industria no puso anuncios en ningún sitio, no hizo anuncios en televisión, ni en la prensa, ni en ningún lado, no fue a las escuelas a explicarlo, no. Puso sus vídeos vinculados a palabras sexualizadas en los buscadores de todo el mundo. Y entonces, cuando tú en Google, los jóvenes en el mundo escribían tetas, culo, sexo, no cualquier hace falta. cosa. Virgen María. Virgen María, lo que fuera. Pero inicialmente creo que no era la Virgen María. Era más bien la curiosidad sexual lo que buscaban contestar. Inmediatamente salía porno. Sigue saliendo. Pero ahora ya sigue saliendo porque efectivamente es lo más frecuente visitado. Pero se extienden. Han colonizado las redes sociales. ¿Dónde se hace el casting del porno en este momento? Instagram. En Instagram, en TikTok, sí, con gente que sube gozosamente sus imágenes sexualizadas y que es invitada a participar, a producir pornografía. O en los videojuegos. Grand Theft Auto es un videojuego de mucho éxito y uno de los premios que da cuando triunfas es poder disfrutar, consumir a unas chicas que aparecen por allí, ¿no? Es la normalización de la prostitución. Todo esto va en el mismo paquete, ¿no? Y evidentemente son industrias, o es la industria conectada, ¿no? Esther, las redes sociales que las están apuntando pues durante todo el rato en esta mesa, ¿realmente es una herramienta que le haga falta a menores de edad? Bueno, yo en realidad no me parece mal que existan redes sociales, incluso yo soy usuaria de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que las TIC han traído cosas muy positivas. Por ejemplo, las personas que tenemos familia lejana podemos limitar el duelo migratorio conectándonos a grandes distancias. Hemos trabajado en época de COVID. Por ejemplo, el profesorado ha seguido impartiendo docencia, hemos seguido investigando. O sea, quiero decir que las tecnologías son buenas. Lo malo es lo que comentaba el compañero Lluís, ¿no? Cómo las tecnologías han sido colonizadas por una parte de una industria que además está basada en una economía circular y no en el sentido positivo de lo que entendemos como economía circular, sino de una economía interdependiente con una serie de subproductos como es la pornografía, la prostitución y bueno, y con un montón de los vientres de alquiler y con un montón de intermediarios e intereses económicos conexionados. Entonces, el problema es ese, es cómo le ponemos, digamos, coto a esa industria. Y yo creo que no es imposible, porque ahora que todo el mundo se ha vuelto animalista, ¿no? Y me parece bien porque bueno, yo soy la primera que defiendo el respeto a los animales, ¿cómo es posible
que una industria que no respeta a los seres humanos vaya en crecimiento, ¿no? Sin embargo, han salido leyes a nivel nacional de protección absoluta de los animales, cosa que yo defenderé siempre. Y, por tanto, las mujeres y las niñas, y en este caso la protección a la infancia, queda en un segundo plano. Cuando este país, independientemente de quién gobierne, se va a sentar de forma seria y contundente con los profesionales especializados, que los hay ya en este país, van a dejar de hacer circos en los colegios y en los entornos sociales, y vamos a igual que lo hemos hecho con la pandemia, ¿no?, que se ha hecho caso a los profesionales y a los científicos y científicas, cuando la clase política de este país se va a sentar de verdad a tomarse esto en serio, de verdad, porque afecta al futuro, insisto, es que los jóvenes son los que van a estar aquí cuando nosotros no estemos. Esa protección a la infancia, ¿no? Esa ley de protección a la infancia, y entender que esta información que les está llegando, esta violencia extrema, les llega a unas edades muy tempranas, José Luis, en las que además el cerebro está en esa fase de crecimiento, de desarrollo, de algo muy importante, que es el deseo y la empatía, ¿no? Es un argumento muy importante, yo lo digo siempre. El cerebro humano hasta los 25-26 años parece que no alcanza, digamos, su máximo de madurez. Y desde que nacemos, digamos que es un folio en blanco, decía Aristóteles, y que va construyéndose, ¿no? Y hay edades pues, más permeables, ¿no? La adolescencia es una de ellas. Entonces, todo aquello, hay un concepto que es neuroplasticidad en neurociencia, todo aquello que vamos sintiendo, experimentando, digamos que deja ahí una huella, ¿no? De tal manera que los siguientes contenidos similares van a aprovechar esa huella, ¿no? Entonces, si yo veo mucho porno violento, cuando tenga una experiencia sexual, lo más probable es que quiera repetir esa experiencia. Si yo vivo en una sociedad con violencia, hemos mencionado las canciones, hay canciones con una violencia sexual extrema, ¿eh? Videojuegos, anuncios, hay anuncios sexys y sofisticadísimos, es decir, todo va en la misma dirección de utilizar el deseo sexual, que le interesa a todo el mundo, y por eso tiene tanto éxito. Yo quiero insistir en este punto y por eso me parece muy difícil regular, y yo creo que el deseo sexual necesita estímulos sexuales. Este es el gran drama que tenemos con la pornografía. Entonces, más tarde o más temprano, muchas personas van a necesitar estímulos sexuales. Yo distingo entre estímulos sexuales adecuados o saludables y no saludables. La violencia sexual en absoluto es saludable. Bueno, es un delito, de hecho. Yo les digo a los papás que tienen que decir a sus hijos de forma razonada y racional que nunca consuman ese tipo de productos, pero van a consumir. Es como el alcohol. Una manera de regularlo, como apuntaba Esther, apuntando a la protección a la infancia, por eso insistí ahora en esta idea que vemos en el documental, ¿no?, en el que se habla que estamos construyendo la empatía y que si no se construye la empatía a esas edades, lo que tenemos son psicópatas. Entonces, en ese sentido, le hacía la pregunta como psicólogo clínico, cómo se construye la empatía y si es una manera a lo mejor de, bueno, pues ahí tenemos un foco en el que podemos decirle a las autoridades... Claro. Vamos a aprovechar este punto. La empatía y la compasión son elementos clave en este proceso porque el porno altera estas dos capacidades humanas que tienen que ver con la cohesión social, con la cooperación social, con la solidaridad, muy importantes. Y porque si no vamos un poco abocados a despeñarnos, ¿no? Begoña, que tiene ahí la idea que no se le... No, es que claro, yo soy bastante dura en cuanto a esto porque... Los datos están ahí, entonces, claro, está muy bien que mostremos aquí la preocupación tan grande que tenemos sobre la infancia cuando tenemos datos bestiales en nuestro país que parece que no importan. O sea, los datos nos dicen que una de cada 3 niñas va a sufrir abusos sexuales o 1 de cada 5. El 20 y pico, los datos en Canarias y Baleares que son parecidos, del 23 al 28. Chicas, hay diferencias. Dependiendo de las edades, porque claro, cuando son más pequeñitos da igual, les da igual a los abusadores sexuales, les da bastante igual porque son niños y niñas, pero cuando va aumentando la edad, va modificándose el sesgo, más niñas y menos niños. Pero bueno, que en la infancia los datos son bestiales. 3 de cada 10. 3 de cada 10 niños y que los abusos sexuales se sufren en el sitio que deberían ser el lugar de protección de los niños y las niñas y que los datos son piramidales, padres,
abuelos, padrastros, novios de las madres, tíos, primos, familiares. Estos son los datos. O sea, que claro, que vivimos con esto. O sea, que hablemos en España, cuando hablamos del país, el problema que tenemos es que convivimos con dos realidades de familias súper guays, que hemos visto en este documental, ¿no? Súper preocupadas y tal, pero también tenemos los datos de la realidad. Tenemos problemas también, porque estas familias están estupendas, son con un sesgo de clase bien, oye, pues vivían en Villalba, vivían no sé qué, oye, la mayoría de las familias no tienen ni para comer y que se va a preocupar ahora en que cuántas horas ve el porno mi niño. Bueno, entonces que todas esas cosas hay que analizarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando volvemos a ver, hacemos la visión sesgada, no vamos a dar una solución simple a un problema complejo, nunca nos va a generar ningún beneficio, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, me van a perdonar Lluís y Esther, que tenían ahí alguna píldora que lanzar sobre esta temática, pero vamos a volver el jueves que viene, vamos a seguir debatiendo sobre esto y queda claro también en el documental que uno de los grandes peligros de la pornografía es esos potenciales maltratadores y los índices de violencia machista que hay en nuestro país y en el mundo. Aquí vamos a poner punto y seguido porque estamos en el ecuador de esta serie de documental. El próximo jueves 2 de noviembre le vamos a ofrecer la segunda parte. 2 capítulos en los que abordaremos los aspectos delictivos que se esconden tras el porno, los que podrían estar cometiendo nuestros niños y niñas y las posibles soluciones para abordar este problema. Volveremos después de cada capítulo la próxima semana para esta mesa de análisis. Muchas gracias por estar al otro lado y gracias a nuestros invitados. Gracias a ti.